revelados 3 escalofriantes relatos verdaderos de terror que sucedieron al final del verano. El verano llegó a su fin en el pequeño pueblo, pero no sin dejar un rastro de terror que se sembró en el corazón de Mariana. A los 35 años, esta madre soltera batallaba cada día para mantener a sus 3 hijos en una casa modesta, situada en un barrio marginal donde la inseguridad era más que una simple sombra. Cada noche, tras sus agotadoras jornadas en el restaurante local, caminaba hacia su hogar sintiendo cómo el aire se volvía más denso, como si la oscuridad misma la estuviera observando. Una noche, las luces parpadeantes de la calle parecían advertirle que el peligro no estaba lejos. Al abrir la puerta de su casa, un aroma a sopa vieja la recibió, como si su hijo menor, Tomasito de 7 años, hubiera olvidado el fuego encendido. Pero lo que encontró fue mucho más inquietante. Diego, su primogénito de 12 años, estaba en el sofá, con ojos grandes y aterrorizados. «Mamá, alguien me sigue», murmuró, mientras el pánico le retumbaba en los oídos. Mariana sintió el frío recorrerle el cuerpo. Su hogar, un lugar de refugio, estaba siendo invadido por un terror invisible. Sabía que debía proteger a sus hijos, pero el miedo la envolvía como un abrigo. Las noches siguientes se convirtieron en pesadillas vivientes. Su teléfono sonaba incesantemente, pero las misteriosas voces del otro lado solo revelaban silencios inquietantes. Al principio pensó que solo eran bromas, pero pronto los mensajes anónimos comenzaron a inundar su pantalla. Detalles rasguñaban su privacidad, su rutina, el lugar donde dejaba a los niños, su trabajo. Todo parecía estar expuesto ante una presencia que acechaba en la oscuridad. En su desesperación acudió a las autoridades, pero el capitán de la policía solo se rió. «Son tonterías, señora», le dijo, mientras Mariana sentía que su angustia era tratada como una broma. Esa desesperación se tornó en terrores palpables. Los susurros se infiltraron en su hogar, los ruidos extraños la hicieron saltar del sofá, y la sensación de ser observada la mantenía despierta por las noches. Algo había cambiado, y las miradas de sus vecinos pesaban más que la noche misma. Don Ricardo, un hombre de la esquina, siempre amable, ahora le parecía inquietante. Su sonrisa se tornó en un eco escalofriante. Decidida a enfrentar su destino, Mariana decidió confrontarla una oscura noche. «Estoy siendo vigilada», le dijo, con voz temblorosa. Don Ricardo, en respuesta, la miró con severidad y le habló de leyendas antiguas, de un espíritu que solo busca justicia. Su voz se volvió sombría, advirtiéndole que algunos secretos podían despertar cosas que deberían permanecer dormidas. Y pese a su valentía, el frío que recorría la espalda de Mariana le decía que no era seguro. Con cada dimensión de terror apretándole el pecho, su instinto maternal se agudizó. Solo quería proteger a sus hijos de esta oscuridad que se acercaba, pero el silencio de la noche se lo impedía. Y en el momento de mayor vulnerabilidad, una risa oscura resonó en el aire, profundamente inquietante, un eco que la llevó al límite. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Y mientras los ecos de la risa morían en el silencio, una sombra se acercó lentamente a ella desde la oscuridad, observando. El corazón de Mariana latía desbocado.
¿Podrá enfrentar esta oscuridad que amenaza a su familia y descubrir qué horror se cierne sobre ellos antes de que sea demasiado tarde? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la presencia de aquella sombra. Era como si la noche hubiera cobrado vida, susurrando secretos que solo ella podía oír. La sombra se movía lentamente y su figura se aglomeraba con la penumbra, como un espectro que había estado esperando el momento perfecto para revelarse. Sin pensar, dio un paso atrás, cerrando los ojos con fuerza, intentando insuflar valentía a su quebrantado corazón. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Diego, quebrando el silencio con su voz temblorosa. La manera en que lo miraba, inocente y asustado, hizo que el pánico de Mariana se intensificara. Ella sabía que debía protegerlo a él y a su hermano, pero ¿cómo luchar contra un enemigo que se ocultaba en la oscuridad? De la nada, un golpe sordo resonó en la puerta. Fue sutil al principio, pero pronto se tornó repetitivo, inquietante. Mariana se acercó lentamente hacia ella, sintiendo cada latido de su corazón. Con una mano temblorosa giró el pomo y, al abrirla, se encontró cara a cara con un total vacío. La oscuridad afuera era espesa, como si la noche quisiera tragarse todo a su paso. «Mamá, tengo miedo», dijo Tomasito, que se había asomado a los pies de su hermano. Mariana inclinó su cabeza hacia él y le acarició la cabeza, intentando infundirle seguridad. Pero en su interior reinaba el caos, el miedo le llenaba la garganta y hacía que su respiración fuera entrecortada. Las horas avanzaron y Mariana trató de mantener la calma, sentada en el sofá con sus 3 hijos abrazados a su alrededor. Afuera, los ruidos se intensificaron, los coches pasaban a toda velocidad, los perros ladraban sin parar y la humedad del aire se volvía cada vez más densa. Ella contenía el aliento, temiendo que el siguiente sonido revelara lo que acechaba en la oscuridad. «No me voy a dejar vencer», se decía a sí misma. Pero el miedo era como una serpiente que la envolvía, y cada vez que se sentía más fuerte, la sombra del terror la abrazaba de nuevo. Sin embargo, y a pesar de su pánico, decidió salir. Fue un impulso irracional, quizás la desesperación de querer enfrentar lo desconocido. «Voy a buscar a don Ricardo», se dijo, aunque sus instintos la advertían del peligro. Con los hijos bien abrazados, Mariana salió a la fría noche. La calle que conocía como la palma de su mano era ahora un laberinto tenebroso. Las luces de la calle parecían huir de la oscuridad, titilando como si también supieran que no era seguro. Caminó, sintiendo que el peso de cada paso la hacía más vulnerable. Cuando llegó a la casa de don Ricardo, la puerta estaba entreabierta. Su corazón se detuvo por un instante, dudando si ir adentro o regresar. Pero sabía que el tiempo no estaba de su lado. La inquietud se apoderaba de su mente. Llamó suavemente. «¿Don Ricardo? ¿Está ahí?» No hubo respuesta. La casa parecía un ataúd, atrapando quejas del pasado en sus paredes desgastadas. Repentinamente, un fuerte viento sopló, haciendo que las hojas crujieran bajo sus pies. Un grito se escapa de entre sus labios. La risa oscura resonó de nuevo, más cerca que la última vez. Mariana sintió que la tierra bajo ella se movía. Este lugar, que alguna vez fue un refugio, ahora era una trampa. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, deseando volver a la calidez de su hogar. Pero algo la hizo detenerse. En la penumbra de la casa, una figura emergió, la silueta del propio don Ricardo, con ojos demasiado profundos y una expresión que congeló la sangre en sus venas. «Lo sabía, Mariana», dijo con una voz que parecía venir del más allá. «No podías, no debías». Y en ese instante, la palabra justicia resonó en su mente, como un eco de advertencia. ¿Qué maldad había despertado al interrogarlo?
¿Qué horrendo secreto guardaba aquel hombre? Mientras la sombra avanzaba, un silencio sepulcral la envolvió. Te dije que algunos secretos deben permanecer dormidos, murmuró él. Las palabras quedaban flotando en el aire, y en su corazón Mariana supo que todos, incluso sus hijos, estaban en grave peligro. ¿Podría salvarse a sí misma y a su familia antes de que el horror se desatara por completo? Pero justo cuando pensaba que su único aliado estaba al frente, la luz del portal se apagó y la risa resonó de nuevo. ¿Acaso existía una forma de escapar de este caos? La respuesta se encontraba en la oscuridad, más cerca de lo que imaginaba, esperando a ser revelada. El corazón de Mariana palpitaba con fuerza, resonando en su pecho como un tambor descontrolado. La risa había cesado, pero el eco de las palabras de don Ricardo llenaba el aire pesado de la noche. Iba a dar un paso atrás cuando notó que algo en el interior de la casa había cambiado. La sombra frente a ella había crecido, convirtiéndose en una pared oscura que parecía avanzar, oprimiéndola. Don Ricardo, su voz apenas salió como un susurro. Los ojos de él parecían brillar con una luz propia, casi hipnótica. ¿Qué es lo que sabes? Él sonrió, con una mueca burlona y un aire de superioridad. ¿Sabes, Mariana? A veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. No te abrí la puerta solo por amabilidad. Has invocado algo que no puedes controlar. La tensión aumentó. La oscuridad que rodeaba a don Ricardo parecía cobrar vida, como si estuviera intenta tragarse cada rayo de luz que intentaba entrar. Tenía que pensar rápidamente. Sus hijos, su familia, estaban en peligro, y la sensación de impotencia la consumía. Con un grito de desafío, dio un paso adelante. «Voy a proteger a mis hijos, cueste lo que cueste». Don Ricardo soltó una risa fría y seca, haciendo eco en las paredes de la casa. Eso no era solo una casa, era un santuario maldito, hecho de secretos y mentiras. De repente, el aire enrarecido se aglutinó a su alrededor, como si la casa misma estuviera inhalando su miedo. Mariana sintió que las paredes se cerraban, ahogando su intento de rebelarse. Los murmullos comenzaron a rodearla, un coro de voces que parecían surgir del pasado. Advertencias, lamentos, historias no contadas que nunca debieron tocar la superficie. Sin pensarlo, se dio la vuelta y echó a correr hacia la salida. El terror empujaba sus pasos, sus pulmones ardían mientras trataba de escapar de la prisión sombría. Pero una fuerza invisible la sostuvo, haciéndola tropezar. Cayó al suelo con un golpe sordo, y en ese instante sintió cómo lo oscuro la observaba. Era un ojo que lo veía todo, atrapando su alma en un lazo y susurrándole a los oídos promesas de horror. «Te dije que algunos secretos deben permanecer dormidos», la voz resonó de nuevo, solo que esta vez era un grito. Mariana se levantó rápidamente. No podía rendirse. Sus hijos, Diego y Tomasito, estaban en casa, al borde de la muerte. Mientras luchaba por levantarse, notó una sombra moverse en el rabillo de su ojo. Era otra figura, esta más pequeña, más familiar. «Mamá», era Diego, quien había salido de la casa, su rostro pálido como la luna. «Mamá, lárgate de aquí», gritó, su voz temblando de pánico. Mariana sintió una punzada de terror. «No, Diego, vuelve», le rogó, pero él estaba demasiado atrapado por lo que estaba ocurriendo. La figura de don Ricardo se desvaneció en la penumbra, como humo flotante, pero sus palabras continuaban resonando. «Te advertí, Mariana», gritó, una última broma malévola en su voz. La noche se hizo más oscura, como si la casa hubiera engullido todas las estrellas, y el aire se convirtió en un peso muerto que aplastó su ser.
Las risas resonaban, ahora llenas de odio y desesperación, como si todos los dolorosos secretos se hubieran liberado al mismo tiempo. ¡Corre, mamá!, gritó Diego, la voz de su hijo sonando lejanas mientras el terror llenaba cada rincón. La sombra que había tomado forma frente a ellos se movió, una figura retorcida, con un rostro que nunca podría reconocer. Cuando pensaba que todo estaba perdido, la tormenta de caos se detuvo y un silencio mortal se abrumó. En ese momento de calma, Mariana escuchó una voz profunda, un murmullo desgarrador que decía: «No puedes escapar de lo que has desatado. La justicia siempre encuentra su camino». Su mente se agitaba entre la confusión y la desesperación. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso era verdad que el destino les tenía preparado un horror aún mayor? Mientras la figura se acercaba, Mariana sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué secreto había liberado de don Ricardo que regresaría para atormentarlos a todos? La risa se convirtió en un llanto desgarrador, y entre la multitud de voces una se destacó con claridad: «Tú lo elegiste». Mariana sintió cómo el aire se congelaba a su alrededor. Una mezcla de ansiedad y horror la invadía. La sombra ante ella, antes confusa, ahora adoptaba una forma más definida, una figura retorcida, cubierta de una neblina negra como la noche misma, empezaba a bordear el contorno de su hijo. Su mente corría, tratando de hallar respuestas, pero la única verdad que pulsaba en su interior era el miedo desgarrador. «¡Diego, aléjate!», gritó con toda la fuerza que le quedaba, pero su voz sonaba distante, como un eco impotente. La figura avanzaba lentamente, cada paso cargado de una malevolencia palpable que parecía absorber el calor del entorno. Poco a poco, su hijo se estaba quedando atrás, atrapado por la fascinación de la oscuridad. Mariana se lanzó en un intento desesperado por separarlos. Sus pies se movían casi sin control. Al alcanzar a Diego lo abrazó y sintió cómo su cuerpo temblaba. «Mamá, no sé qué pasa». La voz de él era un murmullo quebrado, casi apagada por el intenso susurro de la sombra. En ese instante, la neblina pareció cobrarse vida. Una mano espectral se extendió hacia ellos, muerta y huesuda, lista para atrapar a ambos. La voz profunda volvió a resonar, pero esta vez era un susurro seductor. «No temas, pequeños, pasemos juntos a otro lugar». Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. El deseo de adentrarse en esa oscuridad era abrumador, pero el amor maternal la impulsó. «¡No, no te llevarás a mi hijo!», gritó mientras la mano de la sombra estaba a punto de tocar a Diego. Los ojos de la figura empezaron a brillar y las risas de otros seres comenzaron a retumbar en el aire. Un coro de almas cautivas, desafortunadas, gritando desde lo profundo. Era como si la misma casa estuviera respirando el dolor que había albergado a lo largo de los años, empujando a Mariana hacia el vacío que se extendía ante ella. Con un esfuerzo desgarrador, tomó la mano de Diego y corrió hacia la salida, desesperada. La sombra intentó seguirlas, pero cada paso que daban parecía hacerla retroceder, como un agua oscura que se desplaza al ser perturbada. Pero la victoria no estaba asegurada. La puerta de la casa se había cerrado con un golpe sordo, como una trampa que esperaba a su presa. «No, no puede ser», exclamó Mariana, intentando abrirla, pero era como intentar mover una montaña. «¡Ayúdame, Diego!». «¡Grito!», gritó mientras se arrodillaba, sus uñas desgarrando la madera, sintiendo cómo el frío de la sombra regresaba, dispuesto a devorarlas de nuevo. Los lamentos en la noche se intensificaron, resonando tan fuerte que prácticamente era un murmullo ensordecedor.
De repente, una luz tenue apareció a su derecha. Era una pequeña ventana. El cristal polvoriento se agrietó lentamente al abrirse debido a un viento helado que corría a través de ella. La luz parecía una invitación, una forma de escape. «¡Diego, ven aquí!», le gritó, mientras la ventana chisporroteaba con electricidad. La sombra, furiosa, parecía intentar llevarlas de vuelta a la desesperación. «Esto no ha acabado, yo siempre regreso», susurró una voz más clara, resonando en la noche. Con un último esfuerzo, Mariana rompió el cristal de la ventana, y mientras la luz la envolvía, sintió cómo la sombra dejaba de perseguirlas por un instante. La esperanza latía en su pecho, pero la voz de don Ricardo resonó en su mente. «Lo que has desatado no se apaga tan fácilmente». Saltaron por la ventana, pero al caer al exterior, la realidad se tornó confusa. En el suelo, lo que antes era su jardín, se había convertido en un lienzo de sombras distorsionadas, retorciéndose como serpientes. A su alrededor, una atmósfera densa, como si 1000 ojos ocultos los observaban, esperando su próximo movimiento. «¡Mamá! ¿Qué hacemos ahora?». La angustia de Diego volvió a la vida. Mariana se giró, el miedo reflejado en su rostro, consciente de que la batalla apenas empezaba. La sombra había quedado atrás, pero su eco permanecía en el aire, una promesa de venganza aguardando en las penumbras. Mientras el viento soplaba con fuerza y una risa siniestra se alzaba en la lejanía, Mariana supo que no estaban a salvo. Había desatado un terror que no conocía límites, y el regreso de don Ricardo era solo el principio. La pregunta era, ¿qué harían cuando él regresara por ellos? Y con esa inquietante reflexión, la oscuridad fugazmente se acercó más. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, solo roto por el susurro del viento que parecía bailar con la oscuridad. Mariana y Diego permanecían inmóviles, sus corazones latiendo al unísono, como si quisieran escaparse de sus pechos. La sombra, aunque lejana, seguía acechando, su presencia una advertencia de que aún no estaban a salvo. Mariana miró a su alrededor, observando el jardín que había conocido desde niña, ahora transformado en un paisaje aterrador. Las flores estaban marchitas, sus pétalos como ojos vacíos que parecían observarles. Y el cielo, una mezcla de negros y grises, tenía un peso opresor, como si estuviera a punto de caer sobre ellos. «Debemos irnos de aquí», dijo Mariana, tratando de sonar convincente, pero al mirar a Diego, vio el miedo reflejado en sus ojos. «¿A dónde, mamá? El camino está lleno de sombras». Sus palabras resonaban en su mente como eco. La sombra no solo había cambiado su hogar, también sus mentes. Con cada susurro de la oscuridad, el terror se filtraba en sus pensamientos, llenándolos de dudas. «Quizás hacia la casa de la señora Rosa», sugirió ella. Sabía que era peligrosa, pero parecía la única opción. La anciana siempre tenía historias sobre el más allá, y tal vez podría ayudarles a enfrentar la venganza de don Ricardo. Mientras se movían, Mariana intentaba recordar el camino de memoria, pero todo se había transformado. Todo lo familiar ahora se sentía extraño, retorcido. Las sombras parecían alargarse más de lo habitual, tejiéndose entre los arbustos como serpientes con vida propia. «¡Mamá, espera!», gritó Diego, al ver que un par de ojos brillantes surgieron de la oscuridad. Mariana se giró, pero no había nada, solo el eco de la nada, como si se hubieran burlado de ellos. «Solo son sombras», intentó calmarse, pero su propia voz sonaba poco convincente. De repente, un grito rompió el silencio, corto y agudo, como si alguien hubiera sido atrapado en un doloroso instante. Mariana heló su corazón.
¿Escuchaste eso?, susurró Diego, con miedo en la mirada. Ella asintió. El grito había provenido del viejo roble, al final del jardín, un árbol que había sido testigo de todos sus juegos de infancia. Con una ligera brisa, una nube de hojas secas se alzó, revelando un pedazo de camino oculto. «Vamos», dijo Mariana, tomando la mano de su hijo. Cuando empezaron a caminar, sintieron la presión de la sombra volver a acecharles. La risa burlona llenó el aire, flotando en la brisa como un perfume óxido. Se detuvieron, sobrecogidos por un terror indescriptible. Pero el momento fue fugaz. Sin avisar, una figura emergió del árbol, fluyendo de entre las ramas de manera sobrenatural. Mariana se quedó paralizada. Era una mujer, quizás de su edad, con un rostro demacrado y una sonrisa que no era nada tranquila. ¿Buscan respuestas?, preguntó, su voz una mezcla de dulzura y veneno. Don Ricardo no perdona, pero aún hay esperanza si están dispuestos a pagar el precio. La tensión aumentó. Mariana sabía que cada palabra tenía un peso extraño, una trampa que latía entre las sombras. Pero no podía retroceder. ¿Qué tipo de precio?, no pudo evitar preguntar, su voz temblando. La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez la jovialidad se mezcló con locura. «Almas en pena, querido, a cambio de un poco de luz». Mariana sintió que la oscuridad se acercaba, pero estaba atrapada en las garras de la curiosidad mortal. ¿Qué significaba eso? Diego tiró de su brazo aterrado. «Mamá, no podemos quedarnos aquí, hay que irnos». Pero su madre dudó, sintiendo que la realidad se retorcía, preguntándose si la huida era la única opción viable. Las sombras rodearon a la mujer, transformándose en figuras grotescas, y la risa volvió a sonar, ahora más fuerte, amenazante. Mariana sintió que el pánico la invadía, sabiendo que la decisión que tomaran podría sellar su destino. La figura de la mujer desdibujó su forma, convirtiéndose en una masa de oscuridad y humo. «Decidan rápido, o caerán en una eternidad de sombras», susurró antes de desvanecerse en el aire. Mariana sabía que el tiempo se les estaba escapando. Era una elección de vida o muerte, y el regreso de don Ricardo ya no era solo una posibilidad, era una certeza. Su voz apenas pudo salir mientras preguntaba, «¿Qué haremos ahora, Diego?». Y en ese preciso momento, las sombras comenzaron a replegarse, formando un claro ante ellas. Una nueva dirección, una opción o una trampa mortal. La voz de su hijo temblaba en la oscuridad. «Mamá, tengo miedo». ¿Cómo escaparían de la oscuridad? ¿Era el tiempo para enfrentarse al peligro o era mejor huir? La elección pesaba sobre sus hombros, como un manto que nunca podrían quitarse. Las risas y la neblina volvían a surgir, acechantes, y Mariana se preguntó una vez más, ¿hasta dónde llegarían para salvarse a sí mismos antes de perderlo todo? Mariana respiró hondo, sintiendo el aire helado entrar en sus pulmones. La claridad que se abría ante ella parecía tentadora, pero la intuición le decía que no podía confiar en la suave promesa de seguridad. La oscuridad continuaba pulsando a sus espaldas como un ser vivo, listo para devorar cualquier rastro de luz. «Debemos avanzar», murmuró, arrastrando a Diego hacia el claro. Las ramas de los árboles crujieron, retumbando como si alertaran a los espíritus de su presencia. Cada paso era una lucha interna entre la esperanza de escapar y el miedo de caer en una trampa mortal. El claro se expandía, rodeado de sombras que vacilaban entre lo ominoso y el desconocido. Pero en el centro, una antigua casa de madera se erguía, cubierta de hiedra y pareciendo tan viva como muerta.
Las ventanas eran ojos vacíos, y la puerta, entreabierta, convidaba a entrar. «Creo que hay alguien adentro», dijo Diego, su voz apenas un susurro. Mariana se detuvo, mirando la edificación que prometía respuestas. Su instinto luchaba con ella. La mujer misteriosa hablaba de luces y sombras. ¿Podría haber alguna verdad oculta dentro de aquella casa? Sin poder resistir más, Mariana tomó la mano de Diego y lo guió hacia la entrada. El aire se tornaba más frío a cada paso, y una sensación de inquietud la envolvía. La puerta chirrió al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro, donde las sombras parecían bailar en complicidad. «Es solo la sombra», trató de convencer a su hijo, pero cada palabra parecía un intento fallido de ahuyentar su propio pánico. Entraron, el umbral marcando una frontera entre el exterior terrorífico y un interior aún más desconocido. «Hola», llamó, con la esperanza de que alguien respondiera. El eco de su voz resonó. Nada, solo un silencio que se sentía tan pesado como una losa. Empezaron a avanzar por el pasillo, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías en sepia que parecían seguirles. Miradas tristes y vacías reflejaban un pasado sombrío. «¿Qué es eso?», Diego señalaba un objeto en una mesa polvorienta. Era una esfera de cristal, parpadeante, atrapada en un mar de telarañas. Se acercaron, fascinados y aterrados a la vez. Mariana extendió la mano, sintiendo una corriente eléctrica recorrerla al tocar la superficie. Dentro de la esfera, sombras danzaban, figuras que se retorcían y se unían en una espiral de tragedia. «¡Mamá, ten cuidado!», gritó Diego, pero era demasiado tarde. La esfera comenzó a vibrar, emitiendo un murmullo oscuro que le erizó la piel. Las imágenes en el cristal se volvieron más vívidas, y de ellas surgieron ecos de gritos lejanos, como si los atrapados dentro pidieran ayuda. Mariana se retorció al ver el horror dentro. Una niña con una sonrisa torcida, una anciana arrodillada en un bosque, y una figura que ella casi reconocía, como si la sombra de don Ricardo se manifestara en su propia ofrenda de sufrimiento. «¡Apágala!», le dijo Diego temblando. «No puedo». La voz de Mariana se rompió, atrapada entre la pena y la admiración por lo que veían. Las sombras dentro de la esfera empezaron a salir, desprendiéndose en pequeños fragmentos, llenando el aire con un espectáculo escalofriante de oscuridad que parecía dirigirse directamente hacia ellos. Las paredes comenzaron a vibrar con fuerza. «¡Salgamos de aquí, ahora!». Diego tiraba de su brazo, la adrenalina inundando su cuerpo. Ellos no eran solo espectadores de un evento terrible, eran parte de una historia que había sido tejida por una fuerza mucho más alta, una tragedia que parecía repetir su ciclo. Cuando intentaron huir, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Mariana miró a su hijo, que ahora estaba perdiendo la esperanza. «No podemos quedarnos aquí, Diego», murmuró, el terror apretándole la garganta. «No hay salida», respondió él, su voz apenas un hilo. Mariana sintió que el aire se tornaba más denso, el frío infligiendo sus huesos. Las sombras aceleraban su danza, acercándose cada vez más, transformándose en manos que parecían desear tocarlos, atraparlos. Y justo cuando Mariana estaba a punto de sucumbir al pánico, un turbulento susurro emergió. «El precio será más alto de lo que imaginan». La esfera estalló en una tormenta de oscuridad, y las sombras se arremolinaron como si reclamaran algo que les pertenecía. Mariana sintió que algo la arrastraba hacia el caos, y con desesperación, blandiendo su corazón, intentó aferrarse a su hijo. Pero un nuevo grito rompió el silencio que las rodeaba. ¿Aceptarán el precio o caerán en la eternidad de sombras?
La casa entera pareció temblar, y mientras una risa aterradora resonaba en su mente, Mariana comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la forma de liberarse de aquella maldición, o sería el último capítulo de sus vidas? Mariana cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido aterrador que llenaba el aire. La risa parecía emerger de las paredes, reverberando en su mente como un eco de locura, un recordatorio que la envolvía en una niebla de desesperación. Debemos luchar, Diego. No podemos dejar que nos atrapen, dijo, intentando infundir valor en su voz. La proximidad de las sombras palpables la hizo retroceder, pero la determinación parpadeó dentro de ella como una tenue llama. De repente, las figuras empezaron a manifestarse más claramente. La niña de la sonrisa torcida apareció ante ellos, su mirada llena de tristeza indescriptible. «Ayúdenme», susurró, mientras las formas oscuras se retorcían a su alrededor, buscando representación en el mundo real. Mariana sintió una punzada de compasión, pero su instinto le decía que nada de lo que allí estaba era puro. «No podemos quedarnos aquí», Diego gritó, sus ojos reflejando terror. Las manos de las sombras estaban más cerca, y las risas se fragmentaban en gritos desesperados, entrelazándose con sus pensamientos. Mariana se interpuso entre su hijo y la figura. «Vete, no eres real, eres solo una sombra de lo que fuiste». A roca firme se sentía su voz, pero la verdad que palpitaba en su interior era que estaba perdiendo el control sobre su propia mente. Sin previo aviso, el suelo tembló y la habitación se distorsionó. Los objetos comenzaron a levitar, las sillas y mesas flotando en una danza caótica. «¿Qué está pasando?», Diego gritó, su voz mezclándose con el clamor oscuro que rodeaba a su madre. «Es la casa, está viva, Diego, está tratando de quitarnos». La frase se detuvo en su garganta al ver cómo las sombras comenzaron a formar un remolino. El aire se tornó pesado y una presión indescriptible llenaba sus pulmones. «No hay salida», murmuró ella, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. De pronto, el haz de luz que entraba por la puerta entreabierta se desvaneció y Mariana se dio cuenta de que no podían escapar. Sin embargo, una pequeña parte de su ser se negaba a aceptarlo. Mientras las figuras espectrales empezaban a acercarse más, el susurro se hizo más fuerte. «El precio que deben pagar», resonó, como una chantaje oscura que colisionaba con su esencia. Mariana tomó la mano de Diego con fuerza. «No, no, no, no vamos a rendirnos». La energía que emanaba de su amor por él era su única táctica contra la oscuridad, y aunque sentía que el terror intentaba aplastarle el pecho, seguía firme. Sin previo aviso, la esfera de cristal que había estallado en su rostro comenzó a reconstituirse, pero ya no era un objeto inerte. Ahora era un portal que parecía abrirse al verdadero horror. Las sombras que danzaban dentro eran más que solo figuras, eran almas perdidas, cada una con una historia de agonía, cada una buscando escapar de lo que las retenía. De repente, las voces inarticuladas comenzaron a llenar el vestíbulo, un coro de lamentos. «Nosotros sí pagamos el precio, queremos ser libres». Las súplicas erizaban la piel de Mariana y Diego temblaba a su lado. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó el niño, su voz temblando de terror. Las sombras casi podían rozarlos, y Mariana sintió que su última esperanza se deslizaba entre sus dedos. «Debemos confrontarlas, debemos hablar con ellas», dijo con firmeza, aunque sabía que la idea era temeraria. Pero no había otra opción. La supervivencia de ambos dependía de enfrentarse a los demonios de aquel lugar. «Escúchenme, no estamos aquí para dañarles, solo queremos salir».
La voz de Mariana retumbó en la habitación oscura, y un silencio denso la envolvió. Las sombras se detuvieron, y Mariana sintió que su corazón latía desenfrenadamente. ¿Liberar a unos mientras otros quedan atrapados? Resonó una voz profunda, como un eco de un abismo. ¿Qué ofrecerán a cambio? Lo que sea, repitió Mariana, con la esperanza brotando de su angustia. Pero, en ese instante, un repentino grito de angustia rasgó el silencio. ¿Qué harás, Mariana? ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu hijo? La voz era inconfundible. La sombra de don Ricardo surgió entre ellos, remarcando su propia traición y fracasos. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras Diego la miraba, sus ojos reflejando el miedo absoluto de no saber qué vendría después. Inmediatamente, la risa malévola de la casa volvió a resonar, sacudiendo las paredes con su furia. Y entonces, en la penumbra, un nuevo terror comenzó a tomar forma. Algo más oscuro, algo que nunca habían imaginado. La elección es solo el comienzo, susurró la casa, mientras el aire se tornaba irrespirable. ¿Aceptarán el precio que les proponen o caerán a la eternidad de sombras? Las sombras alrededor hicieron una vez más su danza macabra, y Mariana supo que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Mariana sintió que el aire se volvía denso y caliente, como si estuviera atrapada en un abrazo mortal. Las sombras la rodeaban, danzando en una coreografía macabra. La voz de don Ricardo resonaba en su mente, recordándole su papel en todo esto. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Se preguntó si la libertad de su hijo implicaría algo más oscuro. Debo protegerte, Diego, pase lo que pase, murmuró, apretando la mano de su hijo entre la suya. A su alrededor, los rostros de las almas atrapadas comenzaron a esbozar una tristeza lastimosa, un remanente de vidas que se habían mantenido en la penumbra por demasiado tiempo. «Mamá, no quiero quedarme aquí». El grito de Diego rompió la frágil calma que había intentado construir. Su voz era un reflejo de la desesperación que envolvía a ambos. Las sombras danzantes parecían alimentarse de su miedo, como un festín oscuro que les daba poder al absorber su esperanza. «Cálmate», le ordenó sin poder evitar la temblorosa vulnerabilidad en su voz. «No dejes que te atrapen». «Ofrecemos nuestra libertad», gritó Mariana dirigiéndose a las sombras. «No quiero que sufran más, les ofrezco nuestra fuerza. Permítanos salir». Las palabras resonaron en la estancia, y el eco se multiplicó, vibrando entre las paredes y volviéndose un susurro unísono de esperanzas y temores. Las sombras se ralentizaron, como si estuvieran atrapadas en un dilema propio. «No se trata solo de libertad». Una nueva voz surgió, más tenue, más quebrada. Era la de la niña de la sonrisa torcida, su figura apareciendo de nuevo, más nítida, pero todavía llena de un pesar horrendo. «El sacrificio es necesario». Mariana se estremeció. «Sacrificio». La idea le heló la sangre. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, su voz apenas un susurro. A medida que el remolino comenzaba a girar más rápido, la atmósfera se tornó cada vez más inquietante. «Algunas de nosotros hemos perdido nuestra humanidad, nos hemos aferrado a esta vida por los ecos de nuestros errores». La niña extendió su mano temblorosa. «Con cada alma que se libera, deja una parte de sí misma, un pedazo de su ser se convierte en parte de nosotros». «¿Qué significa eso? No puedo perder a mi hijo», Mariana gritó, con un pánico que brotaba desde el fondo de su ser. «No hablamos de perder», dijo la voz de don Ricardo, cada vez más cercana.
Hablamos de una transformación, un nuevo comienzo a costa de otros. Diego temblaba a su lado, comprendiendo intuitivamente el horror que se desataba. «Mamá, no quiero ser parte de esto». Su voz era un grito desgarrador que mezclaba amor y terror. Mariana se quedó en silencio, luchando por encontrar una salida. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Un sacrificio podría salvarlos? ¿Podría entregar algo más que su propia fuerza? «No puedo», exclamó, atrapada entre el dilema de salvar a su hijo o permitir que cualquier sombra del pasado intentara cobrar su precio. Sus rodillas estaban a punto de ceder, el miedo inundaba sus sentidos. Las sombras empezaron a avanzar, más cercanas, más insidiosas, intentando atraerlos hacia el remolino. De repente, la risa oscura de la casa resonó con ferocidad, transformándose en gritos llenos de agonía y sufrimiento. «Mamá, ayúdame», clamó Diego. Su voz poco a poco se perdía ante el caos creciente. Algo dentro de Mariana se quebró. «Voy a hacer lo que sea necesario», gritó, levantando la vista, desafiando la negrura que se cerraba sobre ellos. «Les ofrezco todo lo que soy». Las sombras se detuvieron por un instante. El silencio resonó como un eco en su corazón. Algo en sus miradas cambió y un nuevo terror atravesó la habitación. «Entonces el precio será más alto de lo que imaginas». La voz de la casa se convirtió en un rugido y el suelo comenzó a abrirse, mostrando un abismo de oscuridad y desesperación. Mariana sabía que la línea entre el sacrificio y la condena era delgada y frágil. «No, no, no», gritó, mientras las sombras lo absorbían todo y un frío helado comenzaba a arrastrarla hacia un destino incierto. Mientras caía, una última visión asomó en su mente, la figura de Diego, gritando en la distancia, la esperanza y el amor entrelazados en su mirada. «¿Hay algo más que puedas ofrecer?», resonó la voz antigua, mientras una garra oscura se acercaba a su corazón. Y justo cuando todo parecía perdido, otra voz surgió, una voz que podía cambiarlo todo. ¿Quién sería? La incertidumbre llenó cada rincón de la habitación, dejando a Mariana al borde del abismo del terror, esperando el desenlace de su trágica elección. Mariana sintió cómo el suelo cedía bajo sus pies, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. La oscuridad la rodeaba, fría y voraz, mientras esa garra oscura, llena de una fuerza inexplicable, se aferraba a su corazón con una presión incesante. Sin embargo, la nueva voz que había surgido era clara y envolvente, resonando en su mente como un faro en medio de la tormenta. «Tu fuerza no es lo único que necesitas ofrecer». La voz poseía una melodía inquietante, una mezcla de esperanza y terror. Mariana formuló con esfuerzo la imagen que tenía en la mente de la figura que ahora hablaba, una mujer mayor, de rostro sereno, con ojos que reflejaban la lucha eterna entre el bien y el mal. «¿Quién eres?», preguntó, temiendo el eco de su propia voz, que sonaba extraña y lejana en la penumbra. «¿Puedes ayudarnos?». «Soy lo que quedó de los que han luchado antes que tú», la mujer habló, sus palabras fluyendo como un río. «He estado aquí, atrapada, pero vi tu lucha, tu amor por tu hijo. Solo tú puedes decidir lo que estás dispuesta a perder». Mariana comprendió que eso era lo que don Ricardo había querido, un sacrificio que obligaría a las sombras a liberar a su hijo. Pero, ¿qué podía ofrecer que no perdiera ya? Las almas a su alrededor aún se movían, guiadas por una desesperación similar. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de una emoción que sin duda la sellaría.
Yo puedo sentir tu dolor, continuó la mujer, la saeta afilada de la desolación. Pero hay un precio anhelante, algo que quizás nunca quisiste dar. Está en tus recuerdos. Mariana sintió que la realidad comenzaba a desvanecerse. Imágenes de su infancia, sus sueños, los momentos compartidos con su hijo comenzaron a asomarse como cascadas desbordadas. Su alma se revolvió al pensar que aquellos instantes podrían ser lo que las sombras exigían. Mientras el abismo la arrastraba, las sombras comenzaron a murmurar, como si la respuesta ya la supieran. Es la memoria la que alimenta este lugar, dijeron, ahora al unísono, su voz un susurro ululante que caló hasta lo más profundo de su ser. No, por favor, suplicó Mariana, el miedo la invadía. No mi hijo, no mis recuerdos. La sombra de la mujer parecía brillar en el caos, y otra parte de Mariana se sintió atraída hacia ella. Un momento de alegría, una risa compartida, un abrazo, eso les dará poder. Es el eco de los buenos tiempos lo que necesita ser compartido, dijo la mujer, como si supiera que fragmentos de su vida ya les habían sido robados a las sombras. Pero, si suelto eso, Mariana tragó saliva. Si dejo ir esos recuerdos, ¿qué pasará? ¿Quiénes seremos entonces? Yo puedo sentir tu dolor, continuó la mujer, la saeta afilada de la desolación. Pero hay un precio anhelante, algo que quizás nunca quisiste dar. Está en tus recuerdos. Mariana sintió que la realidad comenzaba a desvanecerse. Imágenes de su infancia, sus sueños, los momentos compartidos con su hijo comenzaron a asomarse como cascadas desbordadas. Su alma se revolvió al pensar que aquellos instantes podrían ser lo que las sombras exigían. Mientras el abismo la arrastraba, las sombras comenzaron a murmurar, como si la respuesta ya la supieran. Es la memoria la que alimenta este lugar, dijeron, ahora al unísono, su voz un susurro ululante que caló hasta lo más profundo de su ser. No, por favor, suplicó Mariana, el miedo la invadía. No mi hijo, no mis recuerdos. La sombra de la mujer parecía brillar en el caos, y otra parte de Mariana se sintió atraída hacia ella. Un momento de alegría, una risa compartida, un abrazo, eso les dará poder. Es el eco de los buenos tiempos lo que necesita ser compartido, dijo la mujer, como si supiera que fragmentos de su vida ya les habían sido robados a las sombras. Pero, si suelto eso, Mariana tragó saliva, si dejo ir esos recuerdos, ¿qué pasará? ¿Quiénes seremos entonces? Quizás solo serás una sombra del pasado, pero tu hijo regresará libre, le respondió la mujer, su rostro destilando una tristeza infinita. Mariana cerró los ojos, pesando cada palabra. La lucha interna era feroz, cada recuerdo compartido era una parte de su ser. Sin embargo, nada de eso valía si Diego quedaba atrapado. «¡Déjame ir!», gritó. «Ofrezco mis recuerdos, tómalo todo, pero déjame a mi hijo». Las sombras se detuvieron, y un silencio helado se apoderó del lugar. El aire se volvió aún más pesado, cargado de una energía eléctrica que le revolvió el estómago. De repente, una luz brillante se encendió en el centro del remolino. Mariana se sintió atraída, mientras los murmullos se convertían en gritos de euforia. Las sombras empezaron a retorcerse, liberando un rugido ensordecedor en respuesta a su grito. Fue entonces que de la luz emergió una figura, Diego, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de miedo. «¡Mamá! ¡Diego!», gritó Mariana. Sintió que su corazón latía con fuerza, desgarrándose entre el terror y la esperanza. Sin embargo, cuando extendió sus brazos, una sombra intercedió.
No tan rápido, dijo la voz del abismo, resonando con una risa cruel y profunda. El sacrificio exige más de lo que creías. Mariana miró hacia su hijo, y en aquel instante se dio cuenta de que no sabía cuánto estaba dispuesta a sacrificar. El giro de las sombras, ahora más alocado y frenético, comenzó a desgastarla. La mujer no era la única que había hecho el sacrificio. Sabía que no iba a ser fácil. ¿Está listo para pagar el precio? La voz ecoó en sus oídos mientras la puerta del sacrificio se abría un poco más. La pregunta dejó un eco ominoso en la oscuridad y Mariana sintió que el destino de ambos pendía de un hilo. Las sombras la rodeaban, ansiosas, y la verdadera naturaleza de su oferta aún permanecía en la penumbra. ¿Qué más necesitas? La voz de la mujer resonó una vez más. Mariana se preparó para enfrentar la verdad, preguntándose si, en su búsqueda desesperada por salvar a Diego, podría perderse a sí misma por completo. Las sombras aguardaban, expectantes, como si supieran que un giro impredecible estaba por ocurrir. Mariana se sintió atrapada entre el amor y el sacrificio. La luz que emanaba del remolino era un faro, pero también era un abismo. No puedo permitir que me lleven a mí, pensó. Sabía que su destino estaba en juego, que todo dependía de la decisión que tomaría en ese instante. Liberaré todos mis recuerdos, pero no sacrificaré el amor por mi hijo, gritó, con todas sus fuerzas. La oscuridad en torno a ella se detuvo, como si la propia casa estuviera en shock. Las sombras parecían deliberar, moviéndose en remolinos y formando figuras que se retorcían como serpientes despojadas de cualquier libertad. ¿Qué estás dispuesta a desprenderte, madre?, preguntó la voz profunda, resonando con curiosidad y peligro. Mariana se llenó de determinación al ver a su hijo, la luz cegadora que ardía en sus ojos. ¡Todo! ¡Pero suéltame a él! La rabia y el amor envolvían sus palabras, instando a las sombras a comprender que ella era más fuerte que su miedo. El remolino brilló intensamente, e inmediatamente una corriente de recuerdos comenzó a fluir de ella. Imágenes de risas, abrazos y momentos cálidos surgieron, flotando en el aire cargado de tensión. Las sombras parecieron alimentarse de esta ofrenda, fusionándose con aquellos momentos felices. Mariana sintió cómo su energía fluía a través del remolino, arrastrando fragmentos de su vida, su infancia, cada risita de Diego, cada tarde de juegos. Pero al mismo tiempo sintió que algo dentro de ella se desvanecía. «¡No, no dejes que te atrapen!», gritó Diego, sus ojos llenos de miedo y desesperación. Mariana lo miró, comprometiéndose. «Siempre estaré contigo, aunque pierda mis recuerdos». La voz de su hijo se convirtió en un eco en su mente. La habitación comenzó a temblar, las sombras rugieron, algunas se desvanecían con cada risita perdida, otras permanecían, voraces y sin piedad. ¿Lo has decidido? ¿Aceptas perder tu esencia por él?, resonó la voz, como si esperaba ansiosamente su consentimiento. «Sí», gritó, y al instante el remolino se intensificó, absorbiendo su luz. La oscuridad la envolvió y una ola de frío la baña por completo. La casa estalló en un clamor de sombras y ecos que retumbaban como tambores de guerra. Sentía la pérdida de cada recuerdo que dejaba atrás, un peso agobiante que amenazaba con aplastarla. En un último destello de lucidez miró a Diego, los ojos llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «Mamá, no olvides el amor que nos une». Con esas palabras sintió que su voluntad se solidificaba, desafiando a la oscuridad. Al dar el último paso hacia lo desconocido, liberó todos los recuerdos, como si desnudara su alma. La luz del remolino explotó en el espacio, y Mariana sintió cómo su esencia se desgastaba, pero su amor era indestructible.
Las almas perdidas se agitaban, liberadas por la luz que había ofrecido. Y en un instante de claridad, los rostros entre las sombras llenaron el aire, sonriendo, agradeciendo su sacrificio. Cuando el estruendo cayó, se encontraba en un nuevo espacio, resplandeciente de luz, un sol brillante que iluminaba su camino. Con dolor observó a Diego, el niño que le había dado sentido a cada momento de su vida. «¡Mamá!», gritó él, corriendo hacia ella. Se abrazaron y en ese instante cada fragmento de amor que compartieron iluminó el espacio, envolviéndolos en una burbuja de calidez. Aunque Mariana sentía que su pasado se desvanecía como polvo, supo que el amor jamás se extinguiría. La casa de sombras había quedado atrás, y aunque los ecos de su sacrificio resonaban en sus corazones, juntas forjaron un nuevo camino. Una vida sin el peso de las sombras. Juntas, en ese cálido nuevo amanecer, se dirigieron hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanzas. No eran solo supervivientes, eran guerreras del amor, listas para enfrentar lo que viniera. Quizás los recuerdos se habían perdido, pero el amor que habían construido era eterno, más fuerte que cualquier sombra. Mariana sonrió, sintiendo la libertad renacer, y en sus corazones sabían que habían conquistado la oscuridad. No había habido derrota, solo la transformación, juntas, siempre juntas. ¿Y tú, qué harías para salvar a los que amas? Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Inúndanos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor puede conquistar incluso las más oscuras sombras. No dejes que se lo pierdan.